Bien, estamos, ¿cierto?, posicionados en Mateo capítulo 16, ya viendo el último versículo, ya que sería el versículo 28, ¿ya? Pero antes de eso vamos a estar recordando todo lo que hemos estado viendo últimamente, ya para que podamos comprender bien a lo que se refiere ese último verso. Recordemos que los discípulos están en un periodo bien especial de preparación antes de la crucifixión, la muerte de nuestro Señor, ¿ya? Entonces él empieza a hablar acerca de esto, de lo que viene, Amén. acerca de este plan, acerca de su obra divina, porque no solamente bastaba, como lo hemos dicho, lo hemos vuelto a recalcar, y es importante volver a hacerlo, no solamente es importante tener claro quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, y cosas por el estilo, no, sino que también es importante saber cuál es su misión, para qué es lo que vino, ¿ya? ¿Por qué tenía que morir? Y obviamente, como Cristo tampoco lo ha ocultado, también indica cuál es el costo de seguirle a él, de identificarse con él, ¿ya? Hemos visto que ha llamado a sus discípulos a ser partícipes de su sufrimiento y de su cruz, ¿ya? No solamente era el hecho de que él iba a padecer, sino que ellos como seguidores de él también iban a pasar por algo muy similar, quizás no llegar al punto literal de que tengan que padecer la cruz como Cristo Jesús, ¿ya? Pero sí ser partícipe de su sufrimiento, de todas las cosas, ¿cierto? Por causa de estar relacionado con él, de querer vivir como él, ¿ya? Entonces ahí veíamos que Jesús nombraba algunas cosas que eran importantes para el discipulado, y como hemos dicho, para acercarse a Dios es en los términos de Dios, y para seguir a Jesús también es en los términos que Dios ha estipulado, ¿ya? Y el primer requisito que se nos pide acá es negarnos a nosotros mismos. Aquel que no se niega a sí mismo no va a poder seguirle de ninguna manera. Lo primero es rendir nuestro yo, reconocer nuestra bancarrota espiritual y conociéndonos también, reconocer delante del Señor que no hay nada bueno en nosotros. Entonces rendimos nuestro yo natural, esa vieja naturaleza que es pecadora, que es rebelde, que constantemente quiere tomar nuevamente el control de manera, a veces, ¿ya? Y nosotros lo sabemos porque tenemos esa lucha, ¿ya? Pero entregarla, rendirla a Cristo. Rendirla a Cristo, y la idea es que vayamos siendo transformados. Sabemos que fallamos, pero tenemos esperanza. El Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, porque Él sabe cómo somos, porque sabe que vamos a pecar, por eso nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿bien? Y nos ayuda a no caer nuevamente, y si caemos nuevamente, nos vuelve a ayudar, ¿cierto? Ahí es un proceso. Así como el pastor compartía la palabra en la mañana. Sí, como me llegó el... o sea, ahí está literal, ¿verdad? O sea, nos compara con caballos y con mulos, ¿verdad? Somos duros, que si nos aplica dolor, claro, si nos frenamos. Claro, y bueno, Él nos ama, ¿verdad? Por eso nos corrige y quiere que nosotros cumplamos, ¿verdad? Con su voluntad. Y bueno, ahí tenemos un claro ejemplo, ¿verdad? De la condición de nosotros. Ahí tenemos el claro ejemplo, el espejo de la condición de cómo somos nosotros. O sea, duros, como decimos. Duros. Entonces, Dios, el Señor, tiene que hacer algún tipo de comparación para que nosotros también veamos, digamos, no, o sea, que también nos baje. Claro, muchas veces. Y muchas veces nos damos cuenta que queremos hacer la voluntad de Dios, pero tenemos esa rebelión en nosotros que es como que se niega, ¿ya? Y al final es como que está esa batalla. Y al final hacemos lo que sabemos que no es bueno que debemos hacer. Claro. Y lo que sabemos que es bueno no lo hacemos, ¿ya? Porque está esa todavía en nosotros, claro, y cuando pasa eso muchas veces terminamos hastiados de nosotros mismos. A mí me ha pasado muchas veces que digo, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? Y ahí como que ahí sucede eso de negarse a sí mismo, cuando veíamos que cuando Jesús usaba esa misma palabra, ¿cierto?, para referirse a la negación de Pedro con respecto a Jesús, vemos que se iba intensificando. Yo no tengo nada que ver, no sé qué estás hablando, no tengo nada que ver con este hombre. He dicho, por así decirlo, hasta con maldiciones, no tengo nada que ver. Y eso sucede con nosotros mismos. O sea, ya no quiero tener nada que ver contigo, déjame, no sé,
como que se va intensificando esa negación a sí mismo, a esa vieja naturaleza, porque uno quiere rendirse al Señor, ¿cierto? Pero el Señor ve todo eso, y por eso es que nos ayuda, ¿cierto? Y si no fuera por el Espíritu Santo que está morando en nosotros, en ninguna manera nos daríamos cuenta del error en el que estamos, ¿ya? Así que ahí nos damos cuenta también de que Dios sigue orando Amén. en cada uno de nosotros, Claro. ¿cierto? Llevándonos al arrepentimiento, anhelando ya no ser yo, ya, ¿qué queda atrás? Ya sé. Quiero que Cristo se vea en mí, ¿cierto? Y ese vemos ahí el primer requisito. El segundo, ¿cierto?, es ya tomar la cruz. Aquel que se niega a sí mismo, que ya está hastiado a sí mismo, que no quiere relacionarse ya consigo mismo, ni sus pensamientos y cosas viejas, se rinde a Cristo, ¿cierto? Y toma su propia cruz, en la cual ya no hay retorno, ¿ya? Y eso quiere decir que está dispuesto a pagar cualquier precio por seguirlo a él. Ya sean burlas, ya sean calumnias, ya sea incluso hasta llegar al punto de la muerte misma, ¿ya? Cualquier precio, porque yo no quiero tener nada que ver conmigo, sino que quiero tener mucho que ver con él, y quiero que él se vea. Entonces ahí ya hay un proceso que obviamente hemos dicho que solamente Dios puede producir en cada uno, porque vemos que el tercer punto, el tercer requisito que se requiere para seguirlo es la obediencia, y eso no es algo natural nuestro, sino que Dios siempre obrando en nosotros. Y como hablábamos, Él nos ha sellado con el Espíritu Santo, ¿ya? Y es el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿cierto? El que nos ayuda, nos convence de pecado, de justicia, de juicio, el que nos lleva al arrepentimiento, el que nos va alumbrando el entendimiento a la luz de la exposición de su palabra y nos va amonestando cuando fallamos. Entonces vamos en un proceso de santificación, ¿cierto? Y ahí vemos que la única forma de que nuestra vida, la vida de una persona, se manifieste en obediencia es porque ha sido sellado por el Espíritu Santo. De otra manera, nunca va a haber una obra realmente justa delante de Dios, aceptable delante de Dios, ¿ya? Solamente es aceptable la obra que Dios va produciendo en nosotros. Desde, como vemos en Efesios, ya lo hemos visto muchas veces, que Él mismo ya preparó para que nosotros anduviésemos en ella, ¿cierto? Entonces vemos que Dios mismo es el que se encarga de todo, ¿ya? Desde principio a fin, en todo momento, no se le escapa detalle. Dios es el que se encarga de producir este tipo de seguidor que Jesús está aquí identificando, ¿ya? Y veis, bueno, después lo vemos en la misma vida de los discípulos, porque vamos a ver después que Pedro lo niega, pero vamos a ver después, más adelante, que es totalmente restaurado, que ha sido, ¿cierto? Está lleno del Espíritu Santo y vemos un Pedro totalmente diferente, ¿ya? Totalmente diferente, porque es Dios obrando en él, y no solo en él, sino que en cada uno de aquellos que ha venido a él en arrepentimiento y fe, ¿cierto? Pero bien, bueno, ya considerando todo esto, Jesús ha hablado de su muerte. Si ustedes quieren ser mis seguidores también, esto no va a ser color rosa, no va a irles todo bien, no les va a salir todo bien, esto no significa éxito según el mundo, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber cruz. Entonces, eran palabras que quizás no eran muy llamativas. O sea, me está invitando a algo que totalmente no me lleva por algo que yo quiero. O sea, yo me imagino el reino establecido, gloria, Roma afuera. ¿De qué me está hablando? ¿Ya? O sea, esto como que no concuerda, ¿ya? ¿Valdrá la pena realmente seguirlo con todo lo que me está diciendo? Bueno, y aquí Jesús, bueno, sabiendo cómo somos, sabiendo cómo eran sus discípulos, menciona 3 razones por las cuales sí les conviene, vale la pena seguirle a él, pagar el costo de este discipulado, ¿ya? Y veíamos en el estudio anterior que les decía que ese era el único camino que conduce realmente a la verdadera vida, ¿ya? Que sí, en ese sendero, en ese caminar, detrás de él, me quedo marcado eso, Cristo adelante y nosotros siguiendo sus pisadas, iban a haber penalidades, iba a haber sufrimiento, pero al perder la vida de esa forma, se va a hallar una mejor, ¿ya? Y por el contrario, aquel que no quiera relacionarse con él, que no lo quiere seguir a la manera que Dios estableció, va a terminar consiguiendo todo lo contrario. En vez de querer hallar su vida, la va a terminar perdiendo. ¿Ya? Entonces Cristo les dice que vale la pena seguirle, ¿ya? Vale la pena pagar ese costo, ¿ya? Porque es el camino que lleva a la verdadera vida,
¿ya? En segundo lugar, les decía que el alma vale mucho más que las cosas temporales, que la muerte no acaba con todo, y que el hombre tiene que escoger entre elegir lo que es pasajero y lo que es eterno. Y la decisión que se tome es irrevocable, no hay vuelta atrás, ¿ya? No hay vuelta atrás. Aquel que elige lo pasajero, bueno, así mismo se va a fumar todo aquello en que ha puesto su confianza. En cambio, aquel que deposita su confianza en lo eterno, bueno, tiene esperanza, porque ha confiado en el Dios eterno, ¿ya? Entonces, ahí Cristo le hablaba, ¿de qué sirve, cierto, tener tus ojos en las cosas temporales? ¿De qué sirve tener tu corazón, todo tu esfuerzo en las riquezas de este mundo, poniendo tu esperanza en eso? Si al fin y al cabo todo eso va a dejar de ser. Y en el día del juicio, aún la persona que tenga todos los bienes habidos y por haber aquí, ni siquiera con todo el dinero que tenga, va a poder siquiera pagar el rescate de su alma. Ni siquiera con toda la fama que tenga desde este lado de la eternidad, aquel día va a poder decir, hoy, aquí vengo yo era famoso. No va a haber eso allá. Aquí puede que suceda, como decía cuando yo vengo, todos abran paso que aquí vengo yo. No, allá no va a pasar eso. Lamentablemente, ¿ya? Entonces, ni siquiera alguien va a poder siquiera, valga la redundancia, pagar por comprar un respiro de una hora, ¿cierto? Para poder buscar la misericordia de Dios ahí, cuando ya se dé cuenta de que está en completa perdición. No. El momento era acá. Si ya no se hizo acá, ya no va a haber más oportunidad. Entonces, la idea es que Cristo dice, o sea, vale mucho más tu alma, preocúpate por tu alma, porque todo lo demás va a dejar de ser. No te niegues, ¿cierto?, a lo que el Señor está hablando en este momento, porque uno no sabe lo que va a acontecer después, ¿ya? Entonces, Cristo es el único Salvador, Cristo es el único camino, ¿cierto? Él mismo lo dijo, yo soy el camino. Amén. La verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No es en términos de lo que a mí se me ocurre, de lo que dijo tal persona, no. Aquí están los términos. Dios ideó el plan de salvación, Él lo llevó a cabo, y Él dice que estas son las condiciones. ¿Puedo yo poner ahí mis reglas? No, el que lo ideó fue Él. Aquí nosotros no tenemos arte ni parte, ¿ya? Entonces aquí les dice, en segundo lugar, que el alma vale mucho más que todo aquello que nuestros ojos puedan ver, ¿ya? Y vemos que ya les da con sello ahí una garantía, les dice que Él va a volver, ¿ya? Que a pesar de que tiene que ir a Jerusalén a padecer mucho de parte de los líderes, a pesar de que en ese lugar no solamente padecerá, sino que también incluso morirá, Él les dice que también va a resucitar. Amén. ¿Ya? Y aquí les dice que Él va a volver en gloria, en el versículo 27. O sea, esa imagen que ellos tenían de ese Mesías volviendo en gloria, sí la van a ver, ¿ya? Y le dice, volveré en gloria. No les dice cuándo. Aquel que se atreve a decir un día aquí, Cristo, ni siquiera Cristo, el Hijo de Dios, dio una fecha, ¿ya? Pero de que dijo que va a volver, lo dijo. ¿Cuándo? No lo sabemos. No lo sabemos. Y aquel día, cuando Él vuelva, dice que va a pagar a cada uno conforme a sus obras, ¿ya? Entonces ahí hay esperanza para aquellos que sí creyeron en Él, a pesar de que va a haber un camino de sufrimiento, pero aquellos que han rendido su vida a Él y que han sido transformados por Él, han sido sellados por el Espíritu Santo, por lo cual pueden manifestar frutos dignos de arrepentimiento en sus vidas, ¿cierto? Esos son aquellos cuyas obras son agradables delante de Dios. Y ellos van a recibir vida eterna. Pero aquellos que no se rindieron, que no quisieron, que quisieron poner sus propias reglas, que pusieron su esperanza en otras cosas, ¿cierto? Va a obtener todo lo contrario. Condenación eterna. Y esa es una palabra que lo define todo. No va a ser que ese día voy a recibir mi pago y ya listo. Va a ser eternamente. Condenación eterna y los demás, salvación eterna. Vida eterna. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos estado viendo. Entonces,
Ahora hay que recalcar, hermano, que no es que las obras salven, ¿ya? Cuando Cristo dice volverá y dará a cada uno el pago de acuerdo a sus obras, no es que las obras salven, ¿ya? Sino que son evidencia, volviendo a reiterar, de aquel que ha sido ya salvado. Aquel que no tiene el Espíritu Santo nunca va a poder obrar como Dios quiere que obre. Nunca va a haber una obra realmente justa en una persona que no cree en Cristo, que no se ha rendido a Cristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está ahí para producirla. No mora ahí, ¿ya? Entonces no cuenta con esa vida nueva. Entonces el Espíritu Santo no puede expresar todas estas cosas de la santidad de Dios en la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero aquellos que sí han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿cierto? Esa vida va siendo transformada, hay un proceso ahí, ya, que el Señor está haciendo, y eso es posible porque ha sido sellado por el Espíritu. Entonces, cada vez que viene la palabra, es como cuando se dice que la Biblia es el único libro cuyo autor está presente cuando uno la lee. Y es literal. Cada vez que venimos a la palabra, es Dios que nos habla, y el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento, nos hace ver cuando estamos mal, nos hace ver cuando estamos bien, ¿cierto? Y todo esto nos lleva a la gloria de Dios. Sí. Arrepentimiento para gloria de Dios. Gratitud, ¿cierto? Todo es gloria de Dios. No hay ninguna aquí, no hay ninguna cosa de la cual yo tengo que jactarme, o alguno de nosotros. Todo es producido por Dios. Entonces, vuelvo a reiterar, cuando Dios salva, produce esta clase de seguidor, ¿ya? Para que nos quede claro. Y eso es lo que hemos estado viendo estos últimos estudios, ¿ya? Como les decía, ya estamos en el último versículo ya de este capítulo, Mateo, capítulo 16, y nos damos cuenta, ¿cierto?, de que Jesús, todo esto que ha dicho, y especialmente esto final, lo ha dicho para enfatizar una verdad muy importante, ¿ya? Porque vemos que Él no solamente habla de sufrimiento. Ir tras Él no significa solamente ir directamente a la muerte o hablar de cruces, sino que Él está diciendo que va a volver y que, ¿cierto?, va a dar a cada uno conforme a sus obras. Ir tras Cristo, ¿cierto?, también significa una vida de gloria del reino de Dios. Significa, ¿cierto?, de poder, todo en las cosas de Dios, ¿ya? Y Él promete aquí a sus discípulos, como vemos en el versículo 28 que vamos a leer, que ellos van a poder tener unos destellos de este poder y gloria que Él les había dicho que iba a acontecer, que iba a venir, cuando Él viniera. ¿Ya? Porque recordemos que los discípulos tienen que haber estado muy, muy confundidos con todas estas cosas que Jesús les está aquí revelando. Ellos tenían otro concepto, otras ideas, y entonces tienen que haber tenido su mente totalmente ahí, no sé, confundida, por así decirlo. Entonces, vamos a leer el versículo 27 y el 28, ¿ya? Para que unamos la idea. Mateo 16 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. ¿Ya? Entonces les dijo, yo voy a volver, y cuando yo vuelva voy a venir en la gloria de mi Padre, y vendré con los ángeles, y se va a dar el pago. Ahí se va a definir todo, se va a definir el futuro de aquellos que confiaron en mí y aquellos que no quisieron, ¿ya? Pero como les decía, o sea, Jesús le está hablando eso, pero en vista de lo que tenían enfrente. Parecía muy lejano lo que Jesús le estaba diciendo, como que no concuerda. Claro. Enfrente, ¿qué tenían? Estaban teniendo la oposición de los líderes religiosos. Enfrente, ¿qué tenían? Las palabras de Jesús acerca de su muerte. O sea, como que no concuerda. Estamos viendo que aquellos que dicen que vienen de parte de Dios, que son representantes de Dios, que tienen la palabra, la enseñanza, no creen en Él. Y ahora Él está hablando de otra forma de la que esperábamos. Habla de muerte. Entonces, cuando Jesús les dice que Él va a volver,
en la gloria de su Padre, con ángeles, ¿cierto? Y que va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Eso tienen que haberlo oído con cierto escepticismo, ¿ya? Esta promesa del Señor, de que un día iba a regresar en gloria. A la luz de lo que tenían enfrente, a la luz de cómo se estaba desarrollando el contexto en ese momento, ¿ya? Porque hasta este momento, de lo único que podríamos decir que los discípulos estaban seguros es que este plan estaba yendo directo al fracaso, ¿ya? Los dirigentes se estaban oponiendo. Jesús está hablando de muerte, o sea, estamos viendo que las multitudes ovacionan, pero él se está negando a que lo hagan rey, ¿no? Entonces, si sigue así, esto va a ir en un fracaso, ¿ya? Y aún más, les dice, ustedes quieren ser mis seguidores, aquel que quiera seguirme, tiene que padecer. No solamente yo, sino que ustedes como mis seguidores, le invito a aquel que me quiera seguir, sean partícipes de mi sufrimiento, ¿ya? Entonces, obviamente Jesús sabe cómo es el hombre. No tiene necesidad de que nadie venga y le diga cómo es tal persona, él conoce todas las cosas. Y obviamente comprendía la confusión que tenían sus discípulos en este momento, comprendía también esa fe débil que ellos tenían. Entonces él les vuelve a repetir la promesa. En el versículo 27 les dice que vendrá en gloria, ¿ya? Pero vemos que en el versículo 28 les vuelve a decir, de cierto os digo. Les vuelve a confirmar la promesa e incluso les dice que algunos de los que estaban ahí no gustarán la muerte hasta que hayan visto, ¿ya? Al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿ya? Entonces le añade esta porción, recalca aún más, le da más énfasis, ¿ya? Para que crean. Y cuando hablase de gustarán la muerte, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte. Bueno, ese gustar la muerte era una expresión judía muy común, ¿ya? Que se refiere a enfrentar la muerte, ¿ya? Entonces, Jesús le está aquí asegurando a los 12 que algunos de ellos, antes de que murieran, lo iban a ver viniendo en su reino. Y es aquí, en este punto, hermano, cuando llegamos a darnos cuenta, cuando empezamos a estudiar este versículo, estos versículos finales, ¿ya? De que hay mucha confusión con respecto a la interpretación de esto. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús cuando les dijo aquí a sus discípulos que no gustarán la muerte hasta que lo hayan visto a él, al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿ya? Porque a simple vista esto pareciera que dice, ¿ya?, que algunos de ellos no iban a morir hasta que vieran a Jesús viniendo por segunda vez en su reino, ¿ya? O sea, claro, porque decían que no iban a morir hasta que lo vieran a él viniendo nuevamente, ¿ya? Pero hay un problema con esta interpretación. Estamos ya en el 2025, los discípulos ya murieron hace mucho tiempo y Cristo aún no vuelve. En palabras claras, en palabras simples, los discípulos murieron sin presenciar la segunda venida, ¿ya? Entonces ahí vemos que tenemos un problema con esta interpretación de que dicen que Jesús aquí le estaba diciendo a ellos que algunos no iban a morir hasta que lo vieran a él volviendo por segunda vez, ¿ya? Cristo todavía no ha vuelto y ellos ya murieron hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces aquí hay algunos que se afirman en esto y dicen, entonces Jesús mintió, se equivocó, ¿ya? Pero no es el caso. Así que esta interpretación de que se refiere a la segunda venida, diciéndoles a ellos que lo iban a ver, que no iban a morir hasta que lo vieran viviendo de esta forma, queda totalmente descartada, ¿ya? Y Jesús no mintió, él nunca se equivocó. De hecho, él mismo lo afirma cuando hablábamos, ¿cierto? Dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿ya? Él es la verdad. No hay tinieblas en él. Amén. Siempre habló verdad, jamás mintió, jamás se equivocó. Entonces, y la palabra de Dios no se contradice.
¿Ya? Entonces Jesús no se estaba refiriendo a que algunos de ellos no iban a morir físicamente antes de que Él viniera por segunda vez. No. Vamos entendiendo aquí más o menos a qué se refiere. Ponga mucha atención. Voy a leer un comentario de MacArthur, ¿ya? Para que podamos entender un poco. Dice, para entender correctamente lo que Jesús quiso decir, es útil, antes que nada, conocer que reino, la palabra reino, cuando Jesús dice volveré en mi reino, o en su reino, reino, viene de basileia, que se usaba a menudo para querer decir reino, majestad real o esplendor majestuoso. ¿Ya? Entonces aquí está diciendo el comentarista que reino, la palabra reino, no se refería a algo literal, sino que cuando se hablaba de reino, a menudo se quería decir majestad real o esplendor majestuoso. ¿Ya? Y aquí pone otro ejemplo. Dice en la misma forma que cetro, cuando se habla de cetro, se usa de modo figurado para representar poder y autoridad real. ¿Ya? Entonces ahí vamos captando la idea, que cierta figura se usa como de forma figurada para representar algo. Reino, ¿cierto? Se utilizaba para querer decir majestad real o esplendor majestuoso. No era literal. Por ejemplo, acá el otro ejemplo es cetro. También se utilizaba para representar poder y autoridad real, ¿ya? Entonces dice aquí MacArthur, utilizado de esa manera, basileia, ¿cierto? Reino, se refería a una manifestación de la realeza de Jesús y no al reino terrenal literal. Por tanto, su promesa podría traducirse hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su esplendor majestuoso. ¿Ya? Eso es lo que nos dice aquí este comentario, ¿ya? De MacArthur, de que esa palabra reino no habla, ¿cierto?, de forma literal, al momento cuando Jesús le está diciendo a ellos que no van a padecer muerte hasta que vean, no se refiere a su segunda venida en este momento, ¿ya?, sino que a otro acontecimiento. Así que vamos a ir viendo a las posibles interpretaciones a lo que se refiere. Por eso que le decía hace un momento que cuando vemos ese versículo hay mucha confusión. Algunos dicen, no, los discípulos murieron, Jesús todavía no viene, Jesús mintió. Pero no es así, ¿ya? Las palabras de Dios no se contradicen. No estaba hablando de que algunos de ellos no iban a morir físicamente hasta que lo vieran venir a Él por segunda vez. Como vemos ahí, ¿cierto? Estas personas que son estudiosas, que ven las palabras, ¿cierto?, en el original, dice aquí que no está hablando de manera literal, sino que está hablando de forma figurada, como nombraba aquí algunos ejemplos, ¿ya? Se refiere a la manifestación de la realeza de Jesús, no al reino terrenal en este momento, ¿ya? Vamos a dejar esa porción ahí porque la vamos a volver a retomar más adelante, ¿ya? Entonces vemos ahí que la primera interpretación era su segunda venida, ya vimos que se echó por tierra esa interpretación con respecto a la promesa que Jesús le hace aquí a su discípulo. La segunda interpretación que nos podemos encontrar acá es que dicen que puede referirse al día de Pentecostés, ¿ya? O sea, cuando vino, ¿cierto?, el Espíritu Santo y comenzó la expansión del reino de Dios por medio de la iglesia. Recordamos, ¿cierto?, en Hechos capítulo 2, bueno, los voy a invitar a abrir Hechos capítulo 2 y también abran Joel capítulo 2. Que Joel, el otro día nuestra hermana Ignacia, el domingo lo estuvo leyendo justo esta porción, en una porción de la predicación. Joel 2 y Hechos 2, ya, porque vamos ahí a hacer una comparación. En Hechos 2 primero. Aquí hay un sermón, ¿cierto? El comienzo del sermón de Pentecostés, ¿cierto?, llevado a cabo por Pedro, donde vemos que él cita un pasaje de Joel, ¿ya?, que está en Joel capítulo 2, que les decía yo, específicamente los versos finales del 28 al 32. Pero acá en Hechos, Pedro dice que esos sucesos ocurrirán en los postreros días, ya lo va relatando ahí en la predicación. Leamos Hechos 2.
¿ya? Del verso 16 al 21. Dice así: Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ujú. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Verso 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Ahí vemos, ¿cierto?, que Pedro, ¿cierto?, en este primer discurso, ¿ya?, él cita al profeta Joel. Vamos a Joel capítulo 2, para que veamos que realmente de ahí fue el que tomó Pedro. Dice el verso 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Amén. Bueno, ahí ya estamos viendo las dos citas, ¿cierto? En Hechos, donde vemos este sermón de Pentecostés, ¿cierto?, llevado a cabo por Pedro, donde él está citando a Joel, como lo estuvimos leyendo, del verso 28 al 32, tal cual lo cita Pedro, ¿ya? Y va relatando los sucesos que iban a ocurrir en estos postreros días, ¿ya? Y él, al referirse a esos hechos, lo dice como lo está comparando con aquellos hechos que acaban de ocurrir en ese día de Pentecostés. En ese día de Pentecostés, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Ya? En el versículo 1 de este capítulo 2 de Hechos, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ya? Bueno, ahí vemos que ciertas cosas, hubieron ciertas manifestaciones cuando, ¿cierto?, llega la promesa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces, Pedro, ¿cierto?, cuando ya los moradores dicen: ¿qué está pasando con esto? Los versículos más adelante: ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Ya? Y ellos salen afuera, como veíamos ahí, que el Espíritu a cada uno le daba de diferentes formas, de diferentes idiomas que hablasen, ¿cierto? La gente que estaba ahí se maravilla: ¿y qué es lo que está sucediendo? ¿Ya? Y algunos burlándose están diciendo: no, es que están borrachos, ¿cierto? Y ahí vemos que Pedro empieza entonces a predicar y les dice: ya, tales cosas que habían sido profetizadas por Joel son las que están ocurriendo hoy. Eso en simples palabras, ¿ya? El reino de Dios ha empezado a establecerse en los corazones por medio del Espíritu Santo. El reino de Dios se ha acercado. Amén. El reino se está manifestando, ¿cierto? Ahora, en cada uno de aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿ya? Han sido sellados con el Espíritu Santo y se está manifestando en sus vidas, ¿ya? No lo está diciendo como: no, es que eso va a ser algo a futuro,
sino que algo es una realidad que ya estaba transformando vidas ya. Y lo sigue haciendo él, ¿cierto? A medida que las personas vienen a Cristo, el Señor sigue ahí transformando sus vidas por medio del Espíritu Santo, sellándolos con el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, el reino de Dios empieza a establecerse en los corazones y se manifiesta a través de las vidas de aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. Pero, hermano, sí, podemos ver que una parte de la promesa, de la profecía que fue dicha en Joel, sí se cumplió, como Pedro hizo alusión en ese momento. Está ocurriendo aquí. Lo que fue profetizado está sucediendo aquí. Nosotros no estamos borrachos. Esto había sido profetizado y está sucediendo aquí. Pero no, como nos dimos cuenta en Joel y en las mismas palabras que Pedro, ¿cierto? Al llevar a cabo esta predicación, nos damos cuenta de que no sucedieron todos los acontecimientos ahí profetizados en Pentecostés. No ocurrieron todos. De partida lo que nos damos cuenta es que dice, en los postreros días dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya ahí vemos que Dios nos derramó sobre toda la humanidad, ¿ya? También más abajo dice que habrá señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol no se convirtió en tinieblas, ni la luna tampoco en sangre. Como nos damos cuenta, hay muchas cosas ahí que no se cumplieron en ese momento, ¿ya? Las cosas que sucedieron ahí fueron totalmente maravillosas. Pero a lo que se va el tema acá es que no señalizaron la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Ese día de Pentecostés, para que si no le quedó claro, no se refiere a los postreros días que no hablaba Joel. Sí, una parte se cumplió ahí, pero no a plenitud. Dicho en otras palabras, por si alguien no entendió. ¿Ya? Entonces, esos hechos que ocurrieron ahí en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ¿ya? Fueron un destello, fueron un anticipo de los últimos días que estaba anunciando Joel y que Pedro mismo predicó, ¿ya? Fueron un presagio de la gloria de la segunda venida del Señor, cosa que todavía no ocurre hasta el día de hoy, ¿ya? Fueron un presagio, fueron un anticipo. Lo que ahí sucedió fue un anticipo, fue un destello de, ¿ya? Para que lo tengamos claro, no se cumplió a plenitud. No se cumplió a plenitud, ¿ya? Entonces, sin embargo, aunque no se cumplió a plenitud, nos damos cuenta, porque no podemos, ¿cierto?, cerrar nuestros ojos a lo que aquí dice el texto, que Jesús, ¿cierto?, está prometiendo a ese círculo íntimo, a sus 12, que algunos de ellos lo van a ver viniendo en su reino, y le está hablando de esto como de una forma más definida, de algo inmediato, ¿ya? Que esos destellos generales de lo que del porvenir, ¿ya? Ahora, no sé si tú recuerdas en otros estudios cuando estuvimos hablando de que muchas veces hay profecías en el Antiguo Testamento que combinan una predicción lejana o a lo futuro bien lejano con una predicción que es más cercana, ¿ya? Y la predicción de lo que es cercano como que prefigura lo que va a venir después, ¿ya? Es como que da destellos, como lo que estamos viendo acá. Lo que sucedió en Pentecostés fue un destello, fue una pincelada de lo que realmente va a suceder cuando Cristo vuelva, ¿ya? Y eso sucede con muchas profecías del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, estas profecías muchas veces tienen cumplimientos cercanos, pero a plenitud de lo lejano. Y ese cumplimiento de lo que, por ejemplo, de lo que se está diciendo de lo lejano, pero que también se acerca, algo similar antes, esto que ocurre antes es como que verifica que lo que va a venir después es cierto. ¿Ya? Entonces, entendiendo esto, nos podemos dar cuenta que podemos entender que Jesús le estaba asegurando a sus discípulos
le estaba asegurando a sus discípulos, le estaba confirmando a sus discípulos, ¿cierto? Acerca de la profecía de su segunda venida, dándoles un destello, ¿cierto? De esa gloria de su segunda venida a estos discípulos que él iba a escoger, ¿ya? Y que ellos lo iban a ver antes de que murieran, lo iban a ver en vida, ¿ya? Pero eso iba a ser un destello, y a través de ese destello él les estaba confirmando que él realmente va a volver, y lo que van a vivir no es nada comparado con lo que van a ver después cuando se cumpla toda plenitud, ¿ya? Entonces, a la luz, hermanos, de esta interpretación, y también hay algo bien particular que también los estudiosos se han dado cuenta, que al comparar los relatos de los evangelistas, estamos aquí en Mateo, ¿cierto? Mateo capítulo 16. El texto paralelo lo encontramos en Marcos 9. Vamos a verlo para qué. Marcos 9. Y el otro está en Lucas 9. Para que nos demos cuenta de esto. Para que no crean que está mintiendo. Del 27 al 36. Ya, mire. Estamos en Mateo 16, ¿cierto? Se me quedó. Ahí está. En el capítulo 17, ¿qué es lo que viene? La transfiguración. Marcos 9, que es el texto paralelo, vemos que en el versículo 2, luego de lo que Jesús les dice en el versículo 1, porque en el 1 les dice, en el 9:1, de cierto os digo que haya algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Qué viene después en el versículo 2? La transfiguración. Lucas 9, vemos que el versículo 27 dice, de cierto os digo en verdad, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué dice el 28? 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿De qué está hablando en ese texto? Lo vamos a ver en el estudio que viene. Pero la transfiguración. ¿Ya? Entonces, hermanos, como nos damos cuenta en los relatos de los evangelistas, que después de esta promesa viene el acontecimiento de la transfiguración. Entonces, hay muchos que toman esta promesa como viene después la transfiguración, dicen, se refiere a la transfiguración entonces. Jesús le está dando un destello de su gloria a uno de sus discípulos en ese momento, asegurándoles con esto de que lo que él les acaba de prometer, que yo voy a volver en gloria. Pero como ellos tenían esa confusión, tenían dudas, él aparta a uno de sus discípulos y les da este destello de su gloria, ¿ya? Algo que era una pincelada de lo que realmente iban a vivir cuando él venga nuevamente, ¿ya? Entonces, y más aún se reafirma, ¿cierto?, esta interpretación de que se refiere, ¿cierto?, a la transfiguración, por lo que habíamos mencionado antes, que habíamos dejado ahí. ¿Se acuerdan de ese comentario que estaba haciendo MacArthur? Donde hablaba de la palabra en el original, que es basileia, reino, ¿ya? Que decía que se tomaba una figura, ¿ya? Y se le daba, era para referirse a algo, ¿cierto? A lo que hacía alusión de manera figurada. Por ejemplo, cetro, ya está hablando de poder y autoridad. Reino, veíamos que era esplendor majestuoso, no un reino literal, ¿ya? Entonces, considerando a ese punto que llegan los estudios, de estudiar la palabra en el original, que no habla del reino literal, sino que a un destello de su gloria, a un esplendor majestuoso, a una pincelada de lo que iba a suceder después, y viendo que en los relatos evangélicos, luego de este acontecimiento viene la transfiguración, y debido a lo que yo les venía diciendo,
que en el Antiguo Testamento se dan predicciones que tienen cumplimiento en un plazo más cercano y que son también un destello de lo que va a ocurrir a plenitud en el futuro. Muchos creen, tomando esas tres cosas, de que lo que Jesús se está refiriendo aquí es a la transfiguración. ¿Ya? Ese momento en el cual él aparta, ¿cierto? Como leíamos ahí en Lucas, a Pedro, a Jacobo y a Juan, unos días después de haberles hecho esta promesa. ¿Ya? Y él se muestra de manera glorificada. ¿Ya? Vemos aquí en Lucas 9, dice, y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida y que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Nos damos cuenta? Bueno, vemos ahí, ¿cierto?, que él se muestra glorificado a estos 3 discípulos. Vemos que su rostro brilla, ¿cierto?, como el sol, su ropa resplandece, y aparecen también ahí Moisés y Elías hablando de lo que Jesús iba a lograr ahora. ¿Eh? Y ese momento solamente lo vivieron algunos de sus discípulos y fue antes de que murieran. ¿Ya? Fue un anticipo, ¿ya?, de lo que iba a venir después, de lo que aún nosotros en este tiempo aún no vemos. Pero por la gracia de Dios vamos a llegar a ver. Amén. Cuando todo esto se cumpla a plenitud. ¿Ya? Esa es otra interpretación, hermano. Entonces hemos visto a una que se refiere, que algunos dicen que se refiere a su segunda venida. No, es que algunos de ustedes no van a morir hasta que yo vuelva por segunda vez. Vemos que esa quedó echada por tierra, porque los discípulos ya murieron y Jesús todavía no ha vuelto y él no miente. No se estaba refiriendo a que ellos no iban a morir físicamente, ¿ya? Y tampoco se estaba refiriendo a su reino literal, ¿ya? Luego veíamos la de Pentecostés, donde veíamos ahí que sí se cumple, que se acerca este reino, ¿ya?, que se hace presente en la vida de aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, porque han sido sellados por el Espíritu Santo, y vemos ahí cómo ya esto va avanzando. Se va manifestando que Dios gobierna los corazones de ellos, ¿ya? Y vemos la transfiguración, ¿ya?, donde vemos aquí que sí él aparta, literalmente, a algunos de sus discípulos, los aparta y les da aquí un destello de esta gloria, que obviamente solamente fue un destello, y si fue maravilloso en ese momento, aún mucho mejor y más maravilloso e imposible de imaginar ahora, va a suceder en aquel día, ¿ya? Pero hay otra opción, ¿ya? Y esta se refiere a la destrucción del templo y a Jerusalén por los romanos. Ese evento, y ya hemos hablado antes de ese evento, algunos lo ven, ¿cierto?, como señal de juicio. Lo ven como señal de juicio de Dios al pueblo, ¿cierto?, que rechazó al Mesías. Entonces, según esta interpretación, la ruina, ¿cierto?, de este lugar, de esta ciudad santa, fue el juicio terrible de Cristo, el cual se describe, ¿cierto?, como la venida, como su venida con poder. Vemos ahí que quedó la embarrada, ahí quedó la grande, ¿ya? Ahí los romanos, ¿cierto?, hicieron de la suya. Bueno, ahí vemos que, sí, tomando esta interpretación, fue Dios, ¿cierto?, que toma como vara de corrección, instrumento de corrección a Roma, ¿ya?, sobre acá el pueblo. Tomándolo así de esa forma, el Señor empleó, ¿cierto?, a los romanos para llevar a cabo el juicio. Bueno, ya ha sucedido anteriormente. En el Antiguo Testamento vemos como también usa Nabucodonosor, usa Babilonia, usa los sirios también, ¿cierto? Cuando el pueblo se vuelve rebelde, Dios usa vara de corrección, ¿ya? Y vemos que ahí fueron muchos los que murieron. Aquí en este momento, ¿ya?
Fueron muchos judíos los que murieron, fueron muchos también los que fueron vendidos como esclavos y prácticamente la nación dejó de existir por este rato, ¿ya? Y algunos de los discípulos estaban vivos cuando esto ocurrió. Y eso fue visto, recalco, como una manifestación del poder real de Cristo sobre la historia, ¿ya? Entonces vemos ahí esta opción también que se refiere cuando Jesús habla acá en Mateo 16. Recordemos que estamos en el versículo 27 previo, ¿cierto? Cuando decía ahí que cuando el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces vemos que aquí el pago, juicio, ¿ya? Y hay algunos de los que están aquí no gustarán la muerte y van a ver esto. Y habían algunos que estaban vivos, ¿ya? Entonces por eso se toma también esto como una posible interpretación de lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que iban a vivir, ¿ya? Pero vemos una vez más que no se refiere al reino literal, ¿ya? Entonces, lo que parecía un caos en esa ocasión era también una confirmación, una vez más, de que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. ¿Ya? Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, hermano, a la luz de lo que hemos visto el día de hoy, sea cual sea la interpretación, como les decía, hay mucha confusión con respecto a estos versos, hay muchas cosas que van a aparecer. Con esto usted se va a encontrar y quizás con muchas cosas más también, ¿ya? Porque hay mucha confusión con respecto a esto, ¿ya? Pero hay algo muy evidente acá y es que Jesús no mintió. Existen diferentes interpretaciones sobre el significado exacto, ¿cierto?, de esta frase, pero todos apuntan, aunque hay diferentes interpretaciones, todas apuntan, como nos hemos dado cuenta, a una promesa de Jesús sobre la victoria, sobre la muerte y la manifestación de su reino, de diferentes formas, ¿ya? Pero esto va a llegar a plenitud, como les decía, o sea, fue un destello, me quedo con eso, fue un destello, porque lo que hemos visto, ¿cierto?, a la luz de la primera, tomando lo de Pentecostés, eso fue un destello de transfiguración, un destello de, y ahora el juicio de Jerusalén también fue un destello de, Dios dijo y se hizo, todo lo que él ha dicho se va a hacer. Jesús es la verdad y siempre habló la verdad, y él nos estaba diciendo acá que algunos de ellos no morirían físicamente hasta que lo vieran venir por segunda vez. Él no estaba diciendo eso. Son muchos que malinterpretan esto para querer dejar a Jesús como un mentiroso, pero no hay tal opción, ¿ya? Eso no es lo que él estaba diciendo. En ese caminar, ¿cierto?, junto a él, tras de él, siguiendo los pasos del maestro, ellos iban a ser partícipes de su sufrimiento. Incluso iban a morir por causa de seguirlo a él. Pero esa no era toda la verdad de esta historia. Caminar tras él, como lo hemos visto, también significa una vida de victoria, de gloria, ¿ya? Y como confirmación de aquello, hemos visto que él le prometió a algunos de sus discípulos un destello, una pincelada de ese poder y de esa gloria, ¿ya? Y tal como prometió, así fue. Algunos vieron su gloria, experimentaron su poder y comprendieron su reino antes de morir, ¿ya? Y si él dijo que iba a volver, va a volver. No sabemos cuándo, pero va a volver, ¿ya? Y lo que hemos estado aprendiendo, hermano, todos estos estudios que hemos visto acá en el capítulo 16, e incluso desde mucho antes y en cada momento, es que la muerte no acaba con todo. El hombre tiene que elegir entre lo pasajero, tiene que elegir entre lo eterno. Y la decisión que tome es irreversible, es irrevocable. De nada sirve tener todas las cosas de este lado de la eternidad, de nada sirve tener todos los bienes, todo lo que se pueda lograr aquí en el mundo, si al final vamos a perecer, si no tenemos cuidado de nuestra alma. En aquel día, como decía al principio, nadie va a poder decir, Señor, no sé, te doy tantos millones de dólares
para que me salves. Pago por mi salvación. No va a ser posible. Nada de lo que hoy tengamos, ¿cierto? Lo que sea, ya sea dinero, posesiones, de las que sean, fama, nada de eso, en ese día va a tener algún tipo de peso. ¿Ya? Ahí no va a haber un atajo, no va a haber pasa porque tú eres famoso. No va a haber eso. ¿Ya? Entonces, tenemos que prestar oído hoy, no hacer oídos sordos, prestar atención a lo que el Señor nos está diciendo. Y Él nos dice, o sea, que confiemos en Él, porque todo esto va a dejar de ser. Y Él es la verdad, y Él es eterno, ¿ya? Y Él va a volver, y va a volver en gloria algún día, y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y solamente aquellos que le pertenecen, aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, Señor, ¿sabes? No tengo con qué presentarme delante de ti. Soy un pecador. He hecho tantas cosas, perdóname. Solamente tú me puedes perdonar. Sin ti yo no soy nada. Aquel que reconoce su bancarrota espiritual, que no tiene nada con qué presentarse delante de este Dios 3 veces santo, y viene a Cristo en arrepentimiento y fe, poniendo su confianza en Él, en su obra, creyendo que Él es el Hijo de Dios, creyendo que Él pagó por mí. ¿Ya? No solamente saber quién es Él, sino que a qué vino, cuál es su propósito, por qué se hizo hombre, por qué murió en la cruz. Comprendiendo todo eso, que fue en mi lugar, Él murió en mi lugar, Él cargó con mis pecados ahí en el madero. La ira de Dios fue sobre Él, por causa mía, por causa suya, ¿cierto? Comprendiendo todo esto, viniendo delante de Él, confiando en Él. Aquellos son los que van a recibir vida eterna, porque reconocen que Cristo la logró para ellos. Yo no la logré, no tengo nada que añadir. Como veíamos en el estudio anterior, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y acuérdense de aquellos que estuvieron en el estudio que era un trapo de inmundicia. ¿A qué se refiere? A una toallita sanitaria sucia, de esas femeninas. ¿Ya? Ese tipo de justicia es la que el hombre puede presentar delante de Dios. Una inmundicia. Nada. Una asquerosidad delante de Dios. No tenemos nada que ofrecerle a este Dios 3 veces vivo, santo, un Dios vivo, un Dios verdadero. No tenemos nada con que presentarnos delante de Él. Pero por medio de Cristo podemos acercarnos. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí, hermanos, a la luz de la palabra, nos damos cuenta. Para acercarnos a Dios es en los términos de Dios. Y para seguirle, también es en sus condiciones. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. Amén. Y aquellos que no vienen en los términos de Dios, bueno, aquel día van a haber muchos incluso, porque no pensemos, hay aquellos que le rechazaron, que dicen, no quiero nada que ver, no quiero tener nada que tener que ver con Dios. No me importa ese Jesús. No solamente aquellos son los que quizá aquel día nos vamos a encontrar ahí en el lloro y crujir de dientes, sino que aquel día, la Escritura lo dice, que van a haber muchos que digan, Señor, Señor, he aquí, yo eché fuera demonios en tu nombre. Señor, yo prediqué en tu nombre. Señor, yo no me perdía los servicios. Señor, yo odiaba todos los diezmos. Pero el Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque no venían en los términos de Dios, sino que vinieron a Dios a su manera. Y lo primero que sacaron fueron sus obras. Y vemos que las obras de los hombres no valen nada delante de Dios. La única obra que el Padre ha aceptado es la obra que Cristo hizo en nuestro lugar. Amén. La única obra. En ese día, hermano, en el día del juicio, ningún hombre va a poder pagar por el rescate de su alma. Entonces es momento ahora de prestar atención. Hoy es el día de salvación. ¿Ya? Y algunos tienen la venida de Cristo por tardanza, dicen, tanto que predican a ese Cristo que va a volver, y hasta mi abuelita que murió predicaba de que Jesús iba a volver y todavía no viene, y gloria a Dios que todavía no viene, porque si ya viniera,
Si viniera hoy, muchos se perderían. Pero dice la Escritura que Dios no queriendo que perezcan, todavía sigue hablando, todavía sigue la predicación, todavía sigue por diversos tipos de medios, para que el hombre se arrepienta, se rinda delante de él, ahora, porque ya después no va a haber oportunidad. Solamente Cristo es nuestra esperanza. Amén. Amén. Como, o sea, Dios pone, ¿verdad?, en nuestro camino diferentes formas. Actualmente, en el tiempo que vivimos, tenemos su palabra en diferentes, se podría decir, en diferentes formatos, ¿ya? Y también accesible en diferentes formas, ya sean en alguna aplicación, en el teléfono, con varias traducciones, y cada vez que uno encuentra, hermano, la escritura, que abre las escrituras, se va a encontrar con ciertas partes o ciertos textos de la Biblia en los cuales vamos a encontrar, como es el versículo 28, donde vamos a tener innumerables opiniones o innumerables traducciones o interpretaciones de diferentes, podemos decir, incluso hay rabinos, hay estudiosos, teólogos, ¿verdad?, dentro de todo eso. Pero Dios va abriendo el conocimiento del hombre a medida que va teniendo esa comunión con Dios mediante su palabra, y va entregando al hombre esa sabiduría para poder entender las escrituras. ¿Y por qué digo que nos vamos a encontrar con estos textos que de repente son medios complicados de entender, hermanos, pero y también que son muchas veces tomados de una forma, sacados de contexto para usarlos de pretexto, que nosotros siempre decimos, para usarlos como pretexto para poder engañar al hombre, ¿verdad? Pero sí hay algo claro, que Dios nunca miente, ¿verdad? Él no es hombre para mentir. Él no se equivoca, ¿ya? Es ahora no comprendemos o no entendimos bien lo que hoy se acaba de pasar, no se preocupe, siga avanzando, siga escudriñando las escrituras. Va a llegar un momento en que Cristo, Dios, mediante el Espíritu Santo, va a abrir ese entendimiento y usted va a poder entender estos versículos o esta palabra que a lo mejor no lo leía. Por eso es que Dios está constantemente, cada vez que nosotros nos acercamos y abrimos las escrituras, ¿verdad?, lo vemos a Él hablándonos a nuestra vida. Y podemos decir, oh Señor, yo aquí ya se me fundieron los fusibles con lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Y suele suceder muchas veces en la escritura, ¿ya? Y muchas veces también nos quedamos con ciertos consejos o con ciertos estudios, y algunos que son más aplicaditos, ¿verdad?, buscan otras cositas y se van alimentando de todo eso, ¿verdad? Pero también hay cosas que Dios a su tiempo va a revelar. En su momento, en la voluntad de Él, cuando Él le plazca, va a revelar al hombre. De hecho, aquí vemos ese paso a paso, porque vemos cómo ha tratado con los discípulos. Primero quién era Él, después su misión, el costo, y ahora que va a volver. Claro, es que aquí vemos cómo va pasando la historia, se podría decir, ¿verdad? En nuestros ojos, cómo va pasando la historia y cómo va a terminarse, podríamos decir eso, con la llegada, con la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Pero si volvemos al versículo 21 de este capítulo, dice que
Jesús estaba con sus discípulos, estaba y les iba a declarar algo a sus discípulos. O sea, ¿a quién? A su círculo más cercano, que eran sus discípulos. Entonces, todo esto que se le entrega a ellos, ¿verdad? No fue en un monte, ¿verdad? Sino que fue algo más privado para sus discípulos. Hay algo que él tenía que entregarle a sus discípulos para que eh, pudieran después ellos, con lo que iba a pasar o con lo que le iban a hacer, porque él dice eh, que iba a padecer mucho, ¿verdad? Por estos hombres religiosos, ¿verdad? O sea, ya le estaba declarando a ellos lo que le iba a pasar a él. Y también, ¿verdad? Les habla sobre cuál es la condición, ¿verdad? De cuál es la condición del hombre, ¿verdad? Para poder seguir a Jesús. O cuál es el aspecto, se podría decir, de este hombre que sigue a Jesús. Y cómo este hombre iba a padecer por su nombre, ¿verdad? Entonces, hay una enseñanza que va tomando cuerpo cada vez que nosotros leímos partiendo desde el versículo 21 y podemos llegar hasta el versículo 26, 27, ya el 28 se nos empieza a complicar la cosa. Es porque Dios a lo mejor todavía no quiere o todavía no estamos preparados para entender eso. Pues yo lo tomo así. Yo cuando leo la escritura no entiendo algo y digo, Señor, entonces la próxima vuelta es lo más probable que yo entienda un poco más. Pero sigo, ¿verdad? Pero sí hay algo claro, y lo vuelvo a recalcar, hermanos. Si hay algún versículo que a nosotros o que usted está leyendo y no lo entiende, no se machaque la cabeza, porque volvemos a lo mismo. A lo mejor estamos siendo de tropiezo, ¿verdad? Para nosotros mismos, pensando que no, es que, ¿cómo que yo no voy a entender, Señor? ¿Cómo que yo no voy a entender? Si yo voy a entender. Y Dios te digo, hijo, todavía no estás preparado. Tranquilo, avancemos, caminemos, sigamos, y cuando pasemos de vuelta, ahí vamos a ver cómo vas y vamos a ir viendo, y te va abriendo el entendimiento. Yo lo entiendo así, porque Cristo trabaja de esta forma con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos lleva a un entendimiento, ¿verdad? Paulatino, es paso a paso. Y vemos, justamente como tú lo vas describiendo, como lo que sucedió con este hombre que era ciego y que de manera gradual, cuando veíamos ahí que ver borroso, claro, no era el fin. No era el claro. Lo mismo nosotros, ahora podemos ver borroso, no entendemos del todo. Claro. Pero ese no es el fin. No es el fin. Entonces, cuando nosotros decimos que nos reunimos los martes para estudiar las escrituras, ¿verdad? Eso no quiere decir, hermano, que necesariamente vamos a quedar completamente unos eruditos de las escrituras, porque eso no va a pasar. Porque si fuese así, hermano, nosotros le daríamos solamente una lectura completa a todos los libros de la Biblia y bastaría. Y no es así, porque este libro lo vamos a necesitar todos los días, segundos de nuestras vidas. Y es un mundo. Porque es una profundidad. Claro, es la profundidad de la enseñanza de Dios para nuestras vidas. Y vamos a necesitarlo siempre. O sea, este libro en nuestras vidas no debe jubilar. Es como sumergirse al mar. Y nosotros estamos en una parte, pero es inmenso. Es algo enorme que nuestras mentes todavía no pueden llegar a poder comprender todo lo que hay en este libro. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que cuando abrimos las escrituras estamos frente a la sabiduría de Dios. Y nosotros no podemos entender de una forma rápida, así fugaz, todo lo que Dios nos quiere entregar a nuestras vidas. De hecho, siempre hay un costo, ¿cierto? Incluso podemos tomar un ejemplo de las personas que encuentran, por ejemplo, el petróleo. Requiere tiempo, requiere un proceso, ¿cierto? Claro. Y no está en la superficie. Y de hecho, los tesoros no están en la superficie. Claro. Y para ello se requiere tiempo.
se requiere de Claro. esfuerzo, ¿cierto? Obviamente en el Señor, aquí no es nada de mérito nuestro. Claro, entonces, por eso a lo mejor algún hermano me dice, no, pero es que Dios dice que tenemos que escudriñar, y sí, claro, y nos vamos a estar pegando cabezazos con este versículo o con muchos otros versículos más y nos vamos a quedar estancados. No, sí, esto es avanzar, sigue avanzando y después a lo mejor vamos a ir por allá en otro libro. Oh, yo me acuerdo que yo leí algo de esto, ya, me voy para allá. Y de que nos cuesta, y por eso Jesús a los discípulos les explicaba de diferentes formas. Es que a la luz de la escritura, a la luz de los estudios que nosotros hemos visto cómo habla Mateo, cómo habla Lucas, cómo habla Marcos. Entonces, ¿por qué habla Mateo, habla Lucas y habla Marcos? Es porque está destinado a diferentes públicos o a diferentes personas conforme a su entendimiento, ¿verdad? Busca palabras, Lucas. Marcos también tiene otro tipo de forma de explicar para que uno pueda entender lo que el Señor nos quiere decir. Eso es. Por eso es que es hermoso venir a la Escritura, por eso es que es gratificante, uno descansa. ¿No? Y cada vez que venimos aprendemos algo nuevo. Que eso es lo bonito y eso es lo que a nosotros nos debe llenar, ¿verdad? De que siempre en la escritura vamos a encontrar algo nuevo, algo diferente para nosotros. Algo que habíamos leído, pero explicado, uno claro. lo entiende clarito, de otra forma. Claro, y ¿quién más te puede explicar las escrituras si no es el autor de las escrituras? No hay otro. No hay otro, solamente Él puede explicarnos a nuestras vidas su palabra, este alimento, porque este es un alimento que nosotros debemos ir como los bebés. Primero picadito, después, claro, picadito, bien molidito, después picadito y después un poquito ya más, ya después ya le echamos ya un poquito más durito y después ya así, hasta después ya poder comer. El holocausto. Claro. Después poder pescarle la mascada a las hamburguesas. Pero eso es, todo esto tiene esa riqueza. Imagínense, hasta eso se preocupa Dios. Amén. Se preocupa hasta de eso, de que nosotros podamos, ¿verdad? Siempre que vengamos a su palabra, podamos entender, podamos entender lo que nosotros necesitamos, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. El alimento que nosotros necesitamos, Dios nos va a dar conforme, ¿verdad?, a lo que Él vea en nuestra capacidad, en nuestro envase. Nuestra capacidad de digerir las cosas. En nuestro envase, porque claro, porque si mi envase, depende el tamaño del envase, claro, tú no le vas a echar a un vaso de 200 ml, le vas a echar una botella, no. Entonces, eso, ¿me entiendes? Vamos creciendo como en la oración al principio, o sea. Aquí la única esperanza de crecimiento es la que hay. Aquellos que quedamos chiquititos, el Señor nos da esperanza de seguir creciendo, y que este crecimiento es más importante que el otro. Amén. Amén. Ahí ya también consuela con eso, ¿ven? Así que le damos gracias al Señor por su palabra, pues gracias porque Él siempre de alguna u otra forma nos va preparando, nos va enseñando, nos va diciendo, aconsejando en nuestras vidas, no solamente cómo debemos ser como discípulos, sino también cómo debemos ser como hermanos, cómo debemos ser como padres, como hijos, ¿verdad? Cómo debemos también ponernos delante de las escrituras, ¿verdad? Entender que hay cosas que de repente nos van a quedar grandes, pero así uno va aprendiendo, así Dios le place a Él, es su voluntad de que nosotros sigamos. Y no hay que desmoronarse, ¿verdad? Porque usted no entendió algo, o perder el interés porque dice, yo no entiendo esto, no. Transfórmelo en oración. Y claro, y transfórmelo también en una enseñanza de que para la próxima a lo mejor lo voy a ver, porque no solamente una vez vamos a leer la escritura de nuestra vida,
quizás cuántas veces más vamos a leer. De hecho, en el Antiguo Testamento se habla de los animales rumiantes. También Los animales rumiantes tenemos son los que mastican y mastican y se lo tragan, aunque a muchos lo del arguy en nuevo y se lo vuelven a masticar hasta le sacan lo máximo de los claro, nutrientes. entonces Así son mismo estamos nosotros. varias vueltas, así mismo estamos con la palabra del Señor. Así que le damos gracias a todos los hermanos que nos acompañaron hoy. Gracias por aguantarnos, ¿verdad? Gracias por soportar. La palabra nomás. Por favor, gracias hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a orar.